Él dormía, hablando de Jesús, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira qué poderosa palabra. Esta es una palabra muy poderosa, que los discípulos se quedan impactados después del milagro que Jesús hace. Cómo Jesús pudo traer calma, pudo traer bonanza, donde aparentemente parecía que era el final. Y esos son los cambios y los resultados que nosotros vamos a comenzar a tener en nuestra vida cuando nosotros clamamos a Jesús, cuando nosotros aprendemos, amén, a clamarle a Dios en medio de la tormenta. Ahora, lo sorprendente, amén, hay algo que me trae mucho la atención. La Biblia dice que Jesús iba con sus discípulos en esta barca. Ellos iban, amén, rumbo al otro lado. Mientras ellos iban avanzando, la Biblia dice que se levantó una gran tempestad. Mientras ellos están a la orilla, las cosas están bien. Nada, amén, no hay tempestad, no hay olas, todo parece estar bien. Pero cuando Jesús comienza, amén, a decirle a sus discípulos: crucemos al otro lado, de pronto se levantó una gran tempestad. Porque si hay algo que al enemigo, amén, no le gusta, es que tú estés avanzando en el propósito de Dios. Es que tú te mantengas caminando enfocado o enfocada en el propósito en la cual Dios te señaló, en la cual Dios te trazó para tu vida. La Biblia dice que mientras ellos iban en esta barca, de pronto se levantó una gran tempestad que cubría la barca. Y esta palabra, escucha bien, esta palabra me puso a pensar, porque parecía que la barca se iba a hundir. La Biblia dice que parecía que esta barca se iba a hundir por causa de las olas que estaban rodeando esta barca. Esta barca parecía que iba a perecer en ese día. Y a lo mejor tú estás viviendo esas temporadas como la temporada que vivieron los discípulos, donde sientes que tu matrimonio está a punto de hundirse, donde sientes que tu familia, donde sientes que la paz, que el gozo que has tenido está a punto de hundirse, donde sientes que ya no hay esperanza, donde sientes que ya todo se terminó, porque la tormenta y la tempestad era tan grande que la Biblia dice cubría la barca, dando a entender que la barca estaba rodeada por la tormenta. Y hay muchos de ustedes que se identifican con esta palabra de Mateo capítulo 8, donde tu matrimonio está siendo rodeado por la tempestad, donde tu vida espiritual sientes que ha sido invadida por medio de tormentas, tormentas que te van a rodear, tormentas que se levantan alrededor tuyo para hacerte entender que es tu final, para que tú dudes del Dios que te llamó. Ahora, me impacta mucho porque la Biblia dice que mientras había una gran tormenta, Jesús dormía. Mira, y ahí quiero hablar un poco de la importancia de mantener el descanso, mantener la paz en medio de la tormenta. La Biblia dice que parecía que esta barca se iba a hundir. Y hay muchos de ustedes que por la tormenta que los está rodeando, por la tempestad que los está rodeando, el diablo te ha hecho entender que pareciera que tu vida ha llegado a tu final, que pareciera que tu matrimonio llegó a su final, que pareciera que tu finanza, que todo lo que estás viviendo, pareciera que ya no hay salida. Los discípulos fueron rodeados por esta tempestad, tempestades que te rodean. La Biblia dice que estas olas rodearon la barca. Cuando las olas rodean tu barca, es para que tú pierdas tu visión, para que tú ya no veas una salida, para que tú ya no veas, escucha bien, para que tú ya no veas una salida en el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero los discípulos, al ellos mirar que la tempestad había rodeado la barca, la había cubierto con las olas, ellos aprendieron a mirar a Jesús. Muchas veces hay olas, hay tempestades que Dios permite en tu vida que te van a hacer mirar a Jesús, que te van a hacer que confíes en Jesús. Los discípulos, ellos llevaban una mirada, llevaban un enfoque hacia adelante, pero la tormenta los comenzó a rodear. Es decir, que la tormenta, la tempestad, las olas les comenzó a hacer perder la visión. Ya los discípulos no podían ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque las olas eran tan fuertes que habían cubierto la barca. Habían cubierto la barca de donde ellos iban. Pero ¿sabes qué? Fue allí donde los discípulos, donde ellos perdieron su visión, comenzaron a mirar a Jesús que iba con ellos en medio de la barca. Muchas veces hay olas que Dios va a permitir en tu vida, que son las que Dios permite
para que tú aprendas a confiar en Dios, para que tú deposites en Él tu confianza. Los discípulos, cuando se les termina la visión, que ellos no pueden ver más allá porque hay olas que los estaban cubriendo. Y hay muchos de ustedes que hay problemas que te están robando la visión. Hay problemas que están rodeando tu familia. Hay problemas que están rodeando tu matrimonio. Pero ¿sabes qué? Mira hacia la barca. Recuerda, Jesús, por alguna razón, Jesús a los discípulos no los mandó solo, sino que Jesús fue con ellos porque Jesús entendía que mediante Él te llama, mediante tú vas caminando en este camino, van a haber tempestades que se van a levantar. Pero Jesús se aseguró de estar con ellos en medio de la tempestad o cuando la tempestad se levantara en contra de ellos. Debes de entender que tú nunca estás solo. Parecía que la barca se iba a hundir. Mira qué poderosa palabra. Esta palabra me puso a pensar. Parecía que la barca se iba a hundir. Y hay muchos de ustedes que por las olas que los están rodeando, esas olas te rodean, el problema te ha rodeado y te ha hecho perder la visión. Pero la Biblia dice que al final, la barca que parecía que se iba a hundir, la barca que estaba rodeada por una gran tempestad, al final la barca no se hundió. ¿Por qué? Porque Jesús iba con los discípulos en medio de la barca. Y si Jesús está en tu barca, no hay problema que te pueda hundir. No hay tempestad que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. No hay circunstancia que pueda, amén, detenerte para lo que Dios tiene para tu familia. Ahora, la Biblia dice que Jesús, dormía. Y esa palabra me puso a pensar, porque Jesús, a pesar de las olas que parecían que la barca iba a hundir por causa de las olas, Jesús aprendió a descansar. Debes de aprender a descansar, a confiar en Dios. No importa las olas o la tempestad que te esté rodeando. Seamos como Jesús. Mantente descansando en Dios. Aprende a confiar en Dios. Porque muchas veces van a haber olas que se van a levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia. Pero es allí donde tú tienes que aprender a confiar en Dios, a descansar en su presencia, a descansar en Él, a dormir, a estar quieto. Aunque alrededor de la barca había una gran tempestad, Jesús descansaba, Jesús dormía, Jesús tenía tranquilidad. No importa qué olas se están levantando, mantente firme confiando en Dios. Mantente firme depositando en Dios tu confianza. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La tempestad se levantó con estos discípulos para robarles la visión, para quitarles el enfoque, para meterles miedo, para meterles incredulidad. Hay problemas que se levantan en contra de nuestra vida, pero es para desenfocarte, para distraerte, para hacerte dudar del propósito que Dios a ti te dio. En el libro de Marcos capítulo 4, la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. La Biblia dice que mientras los discípulos comenzaron a remar, comenzaron a cruzar al otro lado, de pronto se levantó una gran tempestad. Ahora, lo interesante es que mientras los discípulos están estancados, están parados, no hay tempestad, no hay viento, no hay tormenta, pero apenas ellos comienzan a obedecer, comienzan a enfocarse en el propósito que Dios tenía para su vida, de pronto se comenzó a levantar una gran tempestad. Porque si hay algo que el diablo nunca va a querer, es que tú estés avanzando. El diablo no quiere que tú le creas a Dios, porque cuando tú no le crees a Dios te mantienes estancado. Los discípulos comenzaron a creer a la palabra que Cristo le dijo. Solamente cree en lo que Dios te habló. Mantente creyendo, mantente enfocado. Van a haber tempestades, sí, pero la tempestad está revelando que tú estás caminando en el propósito de Dios. Ahora, los discípulos, esta tempestad y esta tormenta, la Biblia dice que les produjo miedo, lo desconectó de la visión, los estancó del propósito. Muchas veces nosotros hay tempestades que se levantan y nos desconectan de la visión, nos desconectan del propósito, nos roban la fe, nos roban la paz. Pero cuando Dios permite, cuando Dios te dice que camines en su propósito, el diablo se va a levantar. Pero cuando el diablo se levanta en contra de tu vida, cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, es la evidencia
de que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Satanás nunca se levanta en contra de personas que están desalineadas al propósito de Dios. Satanás nunca se levanta en personas que no le creen a Dios, que no creen en su llamado, que no creen en su propósito. Esta tempestad comenzó a levantarse por causa de los discípulos caminar en obediencia, por causa de los discípulos estar haciendo la voluntad de Dios. Esta tempestad se levanta porque los discípulos creían en una palabra, creían en un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito para tu vida, cuando Dios te llama, cuando Dios te envía, el diablo va a levantar tempestades, va a levantar tormentas, pero tú no debes de desanimarte, tú no debes de detenerte, tú debes de seguir remando. A pesar de la tempestad, mantente creyendo, mantente confiando, porque la tempestad o la tormenta que el diablo levanta en contra de tu vida está revelando de que tú estás caminando en el propósito que Dios te estableció para que se cumpliera sobre tu vida. ¿Cuál fue la razón por la cual esta tormenta se levanta? Porque Satanás sabía que los discípulos estaban caminando en la voluntad de Dios, estaban remando en el propósito de Dios, estaban creyendo a una palabra de Dios. Porque cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un propósito, van a haber desafíos, van a haber oposiciones, van a haber levantamientos, van a haber obstáculos que te van a querer detener, van a haber oposiciones que van a querer desviarte de tu propósito. La Biblia dice que se levantó esta gran tempestad. Ahora escucha bien, ¿cuál fue el propósito de la tempestad? Número uno, el propósito de la tempestad fue para hacerles perder la visión. Mira con qué razón y con qué causa el diablo muchas veces se levanta en contra de nuestras vidas para que tú pierdas la visión. Número uno, para que tú pierdas la esperanza. Número dos, para que tú te detengas. Número tres, para que tú te desanimes. Número cuatro, para que tú entres y te desenfoques del propósito que Dios a ti te dio. Pero cuando Jesús se levanta, la Biblia dice que reprendió al viento, le dijo calla y al mar enmudece. Una palabra de Jesús trajo bonanza. Y yo creo que hay muchos de ustedes que están viviendo tempestades, están viviendo olas muy fuertes en su familia, en su matrimonio. Pero yo creo que hoy Dios te va a traer bonanza en aquellas áreas donde hay tempestad. Una palabra por medio de esta transmisión va a traer bonanza sobre tu familia, va a traer bonanza en tu corazón, va a traer quietud, va a traer descanso, va a traer gloria hacia el Señor, confianza en Dios. Una palabra que Jesús le dio al viento y al mar. La Biblia dice que hubo grande bonanza. La palabra de Dios tiene tanto poder que puede traer bonanza donde hay tempestad. Puede aquietar lo que está levantado en contra de tu vida. Yo creo que toda bonanza, toda tempestad, Dios la va a cambiar por una temporada de bonanza. Yo creo que una palabra de Jesús puede traer bonanza sobre tu familia, puede traer bonanza sobre tu matrimonio, puede traer bonanza sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Una palabra de Jesús fue más que suficiente para traer bonanza donde había tempestad. Ahora escucha bien, ¿por qué Jesús reprende al viento y al mar? ¿Por qué Jesús le dice al viento calla y al mar enmudece? Porque Jesús sabía que los discípulos, por causa de las olas y por causa del viento, se habían desenfocado del propósito de Dios. Jesús tuvo que traer quietud. Jesús tuvo que aquietar las aguas del mar. Jesús tuvo que aquietar los vientos, porque los vientos y el mar habían provocado en los discípulos que se desenfocaran del propósito, que se desenfocaran de su llamado. Y hay muchos de ustedes que las circunstancias que están viviendo los ha hecho dudar de lo que Dios te dijo. Te ha hecho desenfocarte del propósito, te ha desanimado, te ha estancado, te ha distraído en medio de lo que tú puedas estar pasando o lo que tú puedas estar viviendo. Recuerda, no importa lo que tú estés viviendo, mantente siempre enfocado en el propósito de Dios. Que el propósito de la tempestad y el propósito de la tormenta viene con dos objetivos. Número uno, distraerte. Número dos, desenfocarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Mira, yo te invito que le puedas compartir esta palabra a alguien. Yo te invito a que toques la pantalla para que alguien más se conecte a esta transmisión. Todos los que están conectados, yo les invito, amén, que le den gloria a Dios a la pantalla para que alguien pueda conectarse. Comparte esta palabra con alguien. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra.
Hay alguien que necesita aprender a descansar en medio de la tormenta. Compártele esta palabra a algún amigo, compártesela a tu familiar. Alguien necesita entender que necesita tener descanso en medio de su tormenta. Hay muchos de ustedes que están teniendo tormentas, que están teniendo ataques muy fuertes y necesitas escuchar esta palabra. Hoy Dios te dice, aprende a descansar en su presencia. Aprende a descansar en Dios. Descansa en Dios constantemente, no te rinda. Recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. La razón por la cual el enemigo se te levanta es porque en tu vida hay un propósito. Es porque en tu vida hay un llamado. Es porque en tu vida hay algo grande de parte de Dios. Los discípulos fueron distraídos por una tempestad. ¿Qué tempestad es la que te está distrayendo? ¿Qué tempestad es la que te ha hecho perder el gozo? ¿Qué tempestad es la que te ha hecho perder la paz? Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, mantén la fe, mantén la confianza en medio de lo que estás pasando. Hay alguien que necesita entender que tu barca no se va a hundir. Parecía que la barca se iba a hundir, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que al final la barca no se hundió. El diablo te ha hecho entender que pareciera que es tu final, que pareciera que ya no hay esperanza, pareciera que ya todo se terminó, porque el diablo va a levantar problemas para que tú te enfoques en ellos. Cuando tú mantienes tu mirada en los problemas, el problema te dice todo se terminó. El problema te dice ya no hay esperanza. Pero cuando tú mantienes tu mirada en Jesús, no importa lo que estés pasando, Dios te dará la victoria. Dios te dará la fuerza para salir de en medio de las circunstancias que estás viviendo. Hoy Dios te dice solamente descansa en mí, descansa en mi presencia, descansa en mí, te dice Dios en medio de lo que estás pasando. Hay gente aquí que está con miedo como los discípulos. Los discípulos comenzaron a tener miedo por causa de la tempestad, por causa de las olas, comenzaron a tener miedo. Pero hoy Dios te dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Van a venir temporadas de tormentas, temporadas de oscuridad, pero sabes que hoy Dios te dice, no se turbe vuestro corazón. Hay gente aquí turbada como los discípulos. Lo primero que provocó la tormenta en los discípulos fue miedo. Ellos creían que era su final. Y hay muchos de ustedes que los problemas que los están rodeando, por medio de los problemas, Satanás te está diciendo, es tu final. Ya no hay esperanza. Pero ¿sabes qué? No mires el problema. Mantén tu mirada siempre en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mantente creyendo, mantente enfocado, mantente haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No permitas que la distracción, no permitas que la distracción de la tormenta o del problema te desenfoque. Mantente avanzando. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Tú no andas por lo que oyes, tú no andas por lo que ves, tú no andas por lo que sientes, tú andas por lo que has creído de la palabra de Dios. Mantente creyendo que pareciera que tu barca se va a hundir. Y esta palabra me gusta mucho, porque la Biblia dice que parecía que la barca donde iban los discípulos en medio del mar se iba a hundir. Pero ¿sabes qué? La barca no se hundió. Hoy yo quiero decirte, tu barca, tu familia, no se va a hundir. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Porque Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de ese problema que te preocupa. ¿Sabes qué? Dios tiene el control. La tormenta que le estaba preocupando a los discípulos, Jesús tenía el control. Jesús, ¿por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que Jesús dormía? Porque Jesús tenía el control. Aunque Jesús estaba dormido, Él sabía que esa barca no los iba a hundir. Por eso hoy Dios te dice, solamente confía. Lo que te preocupa, ya Dios lo tiene en sus manos. Lo que te está preocupando, Dios tiene el control. Solamente confía en Dios. Mantente descansando en Dios. Por eso Jesús dormía, porque Él sabía que la barca no se iba a hundir. Él tenía confianza, tenía quietud, tenía tranquilidad. Y yo creo que la temporada de tener tranquilidad en tu vida ha llegado. Hoy Dios te dice, mantén la calma, mantén la tranquilidad, mantén la fe, descansa en Dios. Jesús pudo descansar en medio, escucha bien, Jesús pudo descansar en medio de su tormenta. En medio de la tormenta que Jesús estaba viviendo, Jesús aprendió, gloria a Dios, a tener ese descanso.
Y hoy Dios te está diciendo, solamente descansa en mi presencia. Descansa en Dios. Suéltale tu carga. La Biblia dice en Mateo 11:28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios necesita que tú deposites tus cargas en Él y que aprendas a descansar en su presencia. Descansa en Dios. Sumérgete en su presencia. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 33:14, Dios le dijo, mi presencia irá contigo